Mm, Buen día, profesor. A continuación, vamos a presentar nuestro trabajo, que es Fútbol y Dictadura Militar, la historia detrás del Mundial de la Argentina 1978. Para empezar, tenemos una línea de tiempo con los acontecimientos más importantes que sucedieron. Por ejemplo, en 1966, Argentina había sido designada por la FIFA como la sede para el Mundial de Fútbol. En el 74, el capitán Carlos Alberto Lacoste es designado como uno de los responsables de la organización. En 1976, el poder a través del golpe de Estado liderado por el general Jorge Rafael Mandela tomó el poder. En, También en ese año, en julio, se crea el ente autocárquico mundial del 78. En el 77 se promulgó la ordenanza número 36652 como plan de erradicación. Y finalmente, en el 83, los militares se vieron obligados a abandonar el poder en manos de la democracia. Luz. Ok, yo voy a hablar sobre cuándo y dónde ocurrió este acontecimiento. El Mundial de Fútbol de 1978, realizado en el país de Argentina, se desarrolló en plena dictadura de cívico-militar y represión política y social, que se vivía en esas épocas en dicho país. Este había empezado con un golpe de Estado autoproclamado proceso de reorganización nacional en la fecha del 24 de marzo de 1976, el cual terminó el 10 de diciembre de 1983. Este mundial, mientras se desarrollaba, el mundo entero se centraba en este acontecimiento, al punto que no se mencionaba que se vivía en una dictadura. ¿Cómo se realizó? Fue mientras las noticias giraban alrededor de los goles argentinos y el gran papel que estaban teniendo en el mundial que ellos mismos organizaban. Miles de voces pedían ayuda en el mismo país, mujeres y hombres que habían sido desaparecidos de sus casas y torturados por las fuerzas militares represivas. ¿Qué buscaba la dictadura militar con la organización de la Copa del Mundo? La dictadura militar buscaba silenciar a las masas por medio del deporte, entretenimiento y fiesta que montaba la Copa del Mundo en Argentina, generando la desviación de la atención del mundo y del mismo país. Hacia el deporte, los jugadores fueron usados como elementos principales de todo este circo organizado para ocultar el negocidio más grande que pudo existir en Argentina. Ya que detrás de los gritos de alegría por los goles de Kempes también estaban los gritos desesperados de todos los ciudadanos torturados por la misma Fuerza Armada. Rosemary. Tu micro, por favor, Rosemary. Bueno, hablaré sobre el porqué. Esto puede tener muchos motivos, sobre todo porque la misma prensa del país ocultaba información y se centraba en el fútbol que sesgaba hasta los mismos jugadores de la selección, al punto que comentaron que nunca estuvieron enterados de lo que estaba ocurriendo. Este mundial que acabó el anfitrión siendo campeón fue el escenario perfecto utilizado por la dictadura militar argentina para ocultar y hacer pasar por desapercibido miles de crímenes de Estado que llenaron de terror, miedo y venganza a toda Argentina. ¿Qué se sabe acerca del famoso partido de Perú versus Argentina? El análisis de los medios de comunicación de la época dejaron en claro que el Mundial de Fútbol no era un simple torneo deportivo, sino una verdadera industria cultural, un producto amoldable a intereses dominantes que era utilizado para mostrar una cara sociopolítica distinta del país. La Junta Militar pretendía imponer un falso mosaico a la realidad del país, que tras el telón de los militares ocultaba su faceta más atroz y cruel de la historia argentina. El deporte era la noticia y la realidad social y humana pasó a un segundo plano. Ronald. ¿Qué se sabía entonces ya de la dictadura militar argentina y sus atropellos a los derechos humanos? En esa época desaparecieron más de 30.000 personas. Es una cifra simbólica porque se desconoce la verdadera cifra del número de desaparecidos. En Argentina, las esferas de poder estaban
arraigadas a la derecha y secretamente se financiaba grupos parapoliciales antimarxistas, por ejemplo, la muy conocida Alianza Anticomunista Argentina o la AAA, que asesinó a muchas personas, desde guerrilleros, estudiantes, artistas intelectuales y todo tipo de personas que eran de izquierda y tuvieron pensamientos comunistas. Durante este periodo se vivió las experiencias más sanguinarias en toda la historia de la Argentina moderna. La represión se encargaba de reclutar civiles, llevarlos a centros clandestinos de detención para torturarlos, matarlos y finalmente desaparecerlos. Para comentar un poco más del partido sobre Perú-Argentina, el famoso partido, en contexto, Perú lideró ese mundial de su grupo, su fase de grupos, y después de eso, para llegar a la final, o llegaba Brasil o llegaba Argentina. Ambos partidos de cada equipo país estaba programado a la misma hora y se sospechó que había alguna amaño o mano por debajo de la mesa cuando cambian el partido de Argentina con Perú después de saber el resultado de Brasil. Es así como que se supo que Argentina necesitaba ganar por más de 4 goles y sucedieron hechos muy extraños como que después del partido Perú recibió una donación de 1 tonelada de trigo y antes del partido el presidente Videla, el dictador Videla, entró al vestuario a conversar con los jugadores de la selección. También en esa época, durante los 25 días que duró el Mundial, la prensa internacional mostró por primera vez una marcha de las madres de la Plaza de Mayo, que eran madres de las personas desaparecidas por la dictadura de esos tiempos. Ellas deseaban saber dónde se encontraban sus hijos que habían sido víctimas de la dictadura, y ellas aclamaban que habían ido a consulados, embajadas, ministerios, iglesias, y todos les habían cerrado la puerta y su última oportunidad era hacerlo llegar, sentir con la prensa internacional. Fueron los futbolistas presionados o acusados de arreglar el torneo. Una semana antes del debut de la selección de Argentina, Macera, quien era el asesor de militar de Videla en esos entonces, visitó la concentración de la selección, llegó en helicóptero, algo muy extraño, y les dio una arenga. 2 días después, el mismo Videla los convoca a la casa del Estado y también los arenga con frases muy fuertes, como si les estaría hablando a unos militares. En una corta les dijo que les habla como la tropa antes de un combate y exhortó a que se sientan ganadores del torneo. En la inauguración también él usó un discurso de paz cuando el país vivía en una situación totalmente distinta. Muchas gracias.